Dicho, me acompaña la doctora Marta Llueca, investigadora clínica, académica, bueno, también miembro de la Iglesia Episcopal, en rango después de su máster en teología. Doña Marta, bienvenida a Next Noticias. Muchas gracias y saludos a todos los panameños y a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que vale la pena empezar con algo que es de vital importancia para nosotros. Incluso lo hablaste la última vez que conversamos, el ingeniero Blandón lo ha estado insistiendo, que es el reforzamiento de nuestro sistema inmunológico. Cómo nosotros poner esa barrera para que el virus no nos ataque o nos ataque con mayor, pues, con menos dureza. Claro, esa es una pregunta muy importante y quisiera que los que me están escuchando, pues, pongan atención a un par de detalles. Si se abren los libros y miramos y leemos sobre el sistema inmune, es para volverse loco. Hay demasiada información. Lo que hay que saber son algunos principios básicos. Este es un sistema que se fortalece en base a esa inteligencia que tenemos dentro de nuestro cuerpo, que dirige todos los procesos que pasan dentro de nosotros. Entonces, para fortalecerlo hay que construirlo en una forma sana y cuidadosa. Y hay una pieza de información que es muy importante. Tenemos lo que son las células que conforman ese sistema, que son los soldados. Y luego tenemos las armas que usan esos soldados, ¿no? Y entre esas armas están las citoquinas. Los materiales para construir ese sistema son proteínas. Entonces, es muy difícil ahora empezar a decir voy a comer esto o lo otro porque eso me va ahora a construir un mejor sistema. No, el sistema ya está allí, pero lo que necesita son esos bloques de construcción que son las proteínas. Entonces, la alimentación balanceada, la primera cuestión. Y la segunda cuestión, que es la que podemos hacer muchos de nosotros ahora, es mantenimiento. Y para mantenimiento, pues ya estamos hablando de hábitos de vida. Pero esto de la construcción del sistema inmune a mí me recuerda un cuento de niños que era el de los tres puerquitos. No sé si se acuerdan. Claro. Los tres puerquitos, ¿se acuerdan? Eran tres casas que habían construido para que el lobo no se metiera. Aquí el lobo va a ser el COVID. Entonces, el que hizo la caja de paja se lo llevó en banda el lobo. Y esas son las personas que no se cuidan. Luego tienes las casas de madera, ¿no? Esa fue la segunda casa. La casa de madera son las personas que son vulnerables, pero que más o menos tratan de mantenerse sanos. Y esa casa aguantó un poquito más, pero el lobo no se rindió y siguió. Y luego la casa hecha con ladrillos, con concreto, con cemento. Y esa es la casa en que el lobo no pudo entrar ni pudo destruir. Entonces, esas son las personas que llevan una vida sana, que tienen hábitos de vida sanos, una nutrición balanceada. Y eso es para cualquier persona de cualquier edad. Ahora, los niños tienen un mejor sistema inmune, por razones obvias. Claro. Entonces, al querer proveer de esos bloques de construcción, eso nos lleva al tema de la alimentación. La alimentación tiene que ser balanceada. Este no es el momento de estar haciendo ayunas. No es el momento para comer una sola cuestión. Ahora tenemos que acordarnos, Panamá tiene riquezas naturales fabulosas, entonces Panamá tiene acceso natural a productos naturales que son la mejor fuente que hay de proteínas. Y luego hay que complementarlo con lo que se llaman los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales, pero aquí hay que tener cuidado. Nuevamente, el cuerpo reconoce preferencialmente vitaminas y minerales que vienen de la comida natural. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sí, es verdad que hay preparaciones de multivitaminas, pero hay que comprarlas que sean de laboratorios que sean responsables. Eso se habla con la farmacia. Porque ese campo de las vitaminas está muy contaminado con falsa información.
Entonces, el cuerpo no puede usar muchas de esas vitaminas si no están preparadas en una forma responsable. Entonces, hay que tener esa curiosidad. Y luego, lo otro que fortalece al sistema inmune es dándole una oportunidad de que se mantenga en buena forma. Entonces, la segunda pieza de información que es muy importante es que en el cuerpo de nosotros podemos tener reservas de grasas y reservas de carbohidratos. Los carbohidratos son los azúcares, la glucosa, ¿no? Pero no tenemos reservas de proteínas. Acuérdense de eso. Cada pedacito de proteína que tiene el cuerpo está trabajando. No hay proteínas vagas. Todas están trabajando. ¿Qué quiere decir? Que se están gastando y que constantemente hay que repararlas y volverlas a construir. Y eso se construye con una buena nutrición. Porque si viene el lobo, como dice el cuento, y no tenemos proteína para construir los anticuerpos, ¿verdad? Que son las armas del sistema inmune, va a ser un desastre. Entonces, esos son los dos aspectos. El otro aspecto que es muy importante son los hábitos de vida sanos. Ya sabemos, ya hay investigaciones muy lindas que muestran que el estrés crónico es muy dañino para el sistema inmunológico. Entonces hay que tener calma. En Panamá y en otros países es muy difícil protegerse del bombardeo de información que sale y que se riega más rápido que el COVID, que son noticias que no son fidedignas. Y eso va creando un nivel de estrés constante. Y ese estrés constante es dañino para este sistema inmunológico. Entonces, salud mental, alimentar nuestro intelecto, lecturas buenas, constructivas, y no olvidarnos de la parte espiritual. Oración, meditación, acordarnos, como hablamos la vez pasada, que somos un espejo de Dios, del Creador. Entonces, oración, meditación, contemplación nos lleva a dirigir ese espejo hacia Dios y tenemos una visión muy diferente de las cosas y tenemos claridad mental, porque aquí no se trata tampoco yo no estoy hablando de fe ciega, donde yo no entiendo nada y que se encargue Dios. No, acuérdense que nosotros somos los que tenemos que hacer este trabajo y ayudar, apoyar a nuestros médicos, enfermeras y cuidarnos los unos a los otros, porque esas estadísticas que ustedes hablan y que yo las sigo desde acá, a mí lo que me preocupa sinceramente es la cantidad de personas, cientos de personas que están violando el toque de queda. Si no podemos controlarnos los unos a los otros, que creo que va a ser difícil, ¿verdad? Porque la cuarentena es algo muy difícil y hay mucha hambre en Panamá. Cuarentena y hambre no se dan la mano. Sí. Podemos hacer muchísimas cosas, estudiar muchas cosas, pero esos números van a seguir si no creamos conciencia, pero también tenemos que ver cómo encontramos una fórmula que nos ayude a regresar a una vida productiva, pero tiene que incluir el cuidarnos. Ahora mismo no es ni uno ni lo otro. Ahora mismo no es que si regresamos a la economía se nos dañaron los planes. Sí. No, tenemos que ver cómo regresamos, pero con reglas muy específicas y que son sencillas: máscara, distancia, lavarse las manos, limpiar nuestro entorno. Entonces, no sé, quiero hacer una pausita para ver si desean que ahonde más. Eso, a grosso modo, sí. Es el camino para tener un sistema inmune completo. No hay una fórmula así determinada. Lo último que voy a decir es que si nosotros quisiéramos fortalecer una parte del sistema inmune, no podemos hacerlo directamente porque nuevamente hay una inteligencia que es como un contralor que va determinando cómo se conforma ese sistema, dónde se necesitan las proteínas, etc.
Don José Blandón con nosotros. Marta. Buenos días, doctora. Un placer nuevamente compartir con usted. La quiero felicitar porque la vez pasada usted fue todo un éxito a nivel de comunicación. Gracias. En el caso del sistema inmunológico, usted habló de las cosas para fortalecerlo, habló del estrés, pero hay otras cosas y le pregunto qué efecto tiene en el sistema inmunológico nuestro el consumo excesivo de alcohol, de tabaco, de vapeo o de opioides que tan común están en los Estados Unidos. ¿Qué efecto tiene todo esto en nuestro propio sistema? Porque en estos momentos, cuando abrimos el sistema para las bebidas alcohólicas, entonces parte del desorden que hay es la cantidad de gente tomando en todos lados. Sí. Claro que sí, sí. Bueno, hay dos cosas. Primero, lo que es tabaquismo, vapeo, todo lo que es estar inhalando humo causa daño directo a los pulmones. Y si hay un momento en que yo pudiera decir a los que fuman que dejen de fumar, es ahora. No lo podrán hacer de pronto porque hay una dependencia, ¿no? Claro. Pero bájenlo a la mitad y después de 1 o 2 semanas, bájenlo de nuevo a la mitad. Es un daño, ya la ciencia, eso ya lo sabemos por décadas. Entonces, tener unos pulmones que ya están dañados, lo pone ya en esa categoría de los que les puede ir muy mal. El alcohol lo que tiene es que afecta al hígado, y el hígado es uno de esos órganos que son silenciosos. El hígado prácticamente no te causa dolor, a menos pues que esté avanzado alguna condición. Y el hígado ayuda a producir proteínas en nuestra vida temprana, ayuda a producir células de la sangre, es uno de los primeros órganos en los niños, en los bebés. Pero también el hígado limpia los desechos precisamente de esas proteínas que son tan importantes. Cuando el cuerpo las usa, las tiene que desmenuzar y hay desechos. Y el hígado, junto con el riñón, pero el hígado es uno de los que principalmente limpia la sangre. Y el hígado tiene su propio sistema inmunológico. Entonces, claro, uno tiene pues que tener eso en cuenta con las bebidas alcohólicas, todo en moderación. Claro, eso es parte de nuestra cultura, pero hay que tener moderación. Y la segunda parte de la pregunta es que, claro, todo lo que nos manipula nuestro sentido emocional, creemos que nos hace sentir bien. Cuando eso avanza a una dependencia, entonces, claro, ya lo que es el sensorio, lo que es el buen juicio, se va alterando. Entonces, también se alteran las emociones y hay, pues, consecuencias sociales que pueden ser muy severas y que quizás seguramente están teniendo algún efecto en el comportamiento que se ve, porque es difícil creer que con una enfermedad que ha sido tan seria, que ha costado con tantas vidas, cientos de personas, los números son dramáticos. Asustan bastante. Lo de los opios, sí, ese es un nivel todavía más avanzado de adicción. Ahora, hay opios que tienen un lugar en el tratamiento del dolor, y eso lo pongo a un lado, pero personas que tienen acceso a opios en forma ilegal se están haciendo mucho daño, se están haciendo daño en el cerebro, y sin cerebro no hay claridad mental, ni hay buen juicio, ni hay buenos hábitos de vida. Doctora, permítame ahora hacer uso de su conocimiento con respecto a los fármacos. El día viernes, en Guatemala, el embajador ruso presentó ante el Parlamento Centroamericano, el Mercosur y el Parlamento Latinoamericano un genérico que se llama Avifavir, que a su vez es una variante del fármaco presentado en Japón, el Favipiravir, conocido mejor como el T705. ¿Qué sabe y qué nos puede decir usted de esto? Porque se ha generado mucha expectativa con respecto a este fármaco. Gracias. Esa pregunta es sumamente importante porque, bueno, primero que todo, ingeniero,
usted a veces habla como científico, Que lo es. porque ha hecho la pregunta en una forma excelente. Tenemos que tener en cuenta dos cosas, y voy a ir al grano, pero quiero dar el contexto. El hecho que una compañía, un laboratorio, llegue y diga, yo tengo un compuesto y lo voy a mercadear y voy a hacer negociaciones, eso no quiere decir que por mucho que querramos un tipo de compuesto similar, eso se puede inmediatamente poner a la venta. ¿Por qué? Hay un paso que es muy importante. Si recuerdan nuestra conversación anterior, yo les hablé de una escalera de los peldaños con las diferentes fases de desarrollo, ¿se acuerdan? Fase 1, 20 a 40, 60 pacientes, fase 2, cientos, fase 3. Esa es donde está la clave de las autorizaciones. Fase 3 estamos hablando de miles y miles de pacientes, idealmente arriba de 10.000, 20.000. Pero si hacen un estudio de 2.000 o 3.000, bien controlado y contra placebo, que es el estándar de oro, entonces se puede conseguir esa autorización por los entes reguladores, y los entes reguladores se rigen por leyes. Estamos hablando de la legalidad de que se pueda vender un medicamento. Y esas leyes nos protegen porque ha habido desastres masivos en la historia de la medicina cuando no había este tipo de control. Ok, ahora vamos al grano. El Avifavir es un antiviral. ¿Qué quiere decir? Que ataca directamente a la información, a la app, que es el virus, o el programa de computadora que es el virus, que son esas cintillas con mensajes genéticos. Lo ataca y le interrumpe su capacidad de multiplicarse. Fue desarrollado en Japón, que quede claro, este descubrimiento no es ruso. Fue desarrollado en Japón ya hace sus añitos y está aprobado allá, se llama Avigan en Japón, está aprobado para la influenza, pero no para cualquier influenza, para la influenza que es resistente a los tratamientos disponibles. Entonces, los rusos han agarrado esta información científica y lo han entonces empezado a estudiar para el COVID. Bien, pero ¿qué pasa? Los rusos solamente están en la fase 1 y la fase 2. Ellos estarán por comenzar la fase 3. Entonces, hay un comunicado, que por cierto lo tengo aquí en la mano, comunicado que sacó el Ministerio de Salud y Asistencia Social de Guatemala el mismo viernes, donde ellos aclaran, para mí en forma clara y certera, que no tienen datos definitivos de eficacia y seguridad porque no hay datos de fase 3. Entonces, hasta que no haya datos de fase 3, yo no veo cómo se va a mercadear ese producto en particular. El producto, ojo, tiene efectos secundarios reportados, y uno que a mí me llama mucho la atención es que sube el ácido úrico. ¿Eso qué quiere decir? Si a alguien se le sube el ácido úrico, puede desarrollar cálculos. Si alguien sufre de enfermedad renal, que es uno de los puntos claves para las personas vulnerables, puede tener serios problemas. Entonces, yo no estoy diciendo que no lo van a aprobar, pero sí estoy pues aclarando, porque los medios sociales se han revolucionado. Es un antiviral, trabaja sobre la programación genética del virus, no crea anticuerpos. He visto noticias que dicen que este fármaco crea anticuerpos. No, este fármaco no crea ningún tipo de anticuerpos. Él trabaja ahí en la programación del virus, y bueno, cuando llegue el momento de la fase 3, entonces regresaremos a los entes regulatorios para que puedan hacer todo ese estudio de todos esos datos y determinar si es verdad que es eficaz. Fase 1 y fase 2 no comprueba eficacia. Fase 1 y fase 2 nada más comprueba que sí que trabaja en el virus, y sí que podemos ver ahí, observar algunas cosas en cuanto a la presencia del virus. Si tienes alguna pregunta, con mucho gusto, pero eso es a grosso modo la información que creo que es la más importante sobre este compuesto. Pues dentro de la falta de una medicina eficaz, de una vacuna, es decir, ¿qué podemos hacer nosotros en Panamá? Ahora se amenaza con regresar a una cuarentena total.
Es decir, ¿qué podemos hacer para que esto no siga fuera de control? Bueno, lo primero es que hay que controlar a la gente. Sí, bueno. El ser humano es difícil sobre todo los adultos son muy difíciles de controlar. Campañas de educación y ojalá que este video lo estén viendo las generaciones más jóvenes, porque las generaciones más jóvenes son los que les va a ir mejor con el virus. Sí. Y son los que van a tener que reconstruir nuestra sociedad. Nosotros, los que estamos más maduritos, podemos compartirles nuestra experiencia y tratar de trabajar, claro, continuar manteniendo lo que se puede, pero los jóvenes van a tener que reconstruir su mundo. Entonces, ahora mismo necesitamos que nos ayuden. Necesitamos que nos ayuden a controlen a sus amigos, controlen a quien sea que ustedes conocen. Ahora, el problema, como yo decía, la cuarentena y el hambre no se dan la mano. Tiene que haber una forma de ayudar a que la gente no esté pasando hambre o trabajo. Hay familias que están desesperadas porque no les está yendo bien. Entonces, lo primero que hay que hacer es ver cómo encontramos un plan en que la gente coopere. Lo segundo que hay que hacer es tratar de enfocarse un poquito sobre el día a día y lo que es la información fidedigna y tratar, yo a los que pondría en cuarentena a veces serían algunos medios sociales, no todos, y este es un canal que lo admiro mucho porque siempre son muy científicos, pero hay veces que hay noticias en los medios sociales que realmente a mí hasta me dan escalofríos. Nosotros tenemos un sistema médico en Panamá, tenemos que apoyar el sistema médico. En Panamá tenemos un sistema médico excelente, excelente. Yo soy graduada de la Universidad de Medicina. Como saben ustedes, he estado en Estados Unidos muchos años, he estado en muy buenas universidades. Mi educación en la Universidad de Panamá ha sido para mí un gran don. En Panamá la medicina está al día. Lo que no tenemos necesariamente son los recursos. Entonces, ya hablamos de la nutrición, hay que cuidarse, lo dijo el ingeniero Blandón, esa es una buena fórmula. Si fuman, traten de bajarlo, traten de dejar de fumar, el pulmón toma muchos años en recuperarse. Doctora, permítame hacerle una pregunta a usted como científica. Claro. Ayer circulaba por Panamá, uno tiene que leer de todo, una noticia que decía que no existía el virus, que eso no era cierto, que esto los científicos en Ecuador habían descubierto que esto no era un virus, que lo que había era una coágulo que se curaban con antibióticos, etc. Pero el mundo científico sabe que hay un virus, Sí. y los virus tienen una forma de combatirlo, y no es con antibióticos. Su respuesta ante la duda de que exista o no el virus, ¿cuál sería? Bueno, la duda de ese tipo me parece que tiene una raíz que es un poquito más profunda, que es la duda sobre la ciencia. O sea, la historia de la medicina, muchos médicos científicos han dedicado su vida a estudiar las enfermedades. Hace 20, 30 años no habíamos nunca podido ver un virus, no teníamos la tecnología. Primero se descubre y se crea el microscopio y ya finalmente podemos ver a los parásitos, podemos ver a las bacterias que no las veíamos con los ojos. Y luego finalmente, ya un poco más reciente, hace ahora unos 20 años, etcétera, los microscopios electrónicos, se llaman electrónicos, electromicrones, finalmente, así como hay telescopios que nos enseñan los planetas distantes, finalmente está la tecnología y ya entonces podemos ver a los virus. Entonces, el que no quiere creer que el virus es real, ¿qué les puedo decir? Tienen que creer en la ciencia
El virus es realísimo, no es real, es realísimo. y eso de los coágulos, eso es parte de claro. cuando avanza todo este proceso inflamatorio. Así que el virus es real. Sí. Si ustedes, bueno, yo no sé, ojalá que no sea en Panamá que tienen esta duda. No, Si ustedes no creen en los resfriados, sí. los resfriados son causados por un virus. Y hasta el día de hoy no tenemos una medicina que cure a esos virus. Los resfriados están en nosotros, pero hemos aprendido a controlarlos y a vivir con ellos. El polio, ¿okay? La viruela, fueron vencidos eventualmente con las vacunas. Entonces, ese es un tema que es como hablar de si yo creo o no creo en Dios. Pues entonces, yo simplemente le digo a esas personas que yo les deseo que ni ellos ni sus seres queridos se encuentren con este virus, porque va a ser una lección muy, muy dura. Así es. La doctora Marta Illueca, investigadora panameña y académica de los Estados Unidos. Marta, como siempre, un placer escucharte. Fernando, ¿Sí? Yo quiero nada más despedirme con un mensajito más. Yo escuché el viernes al doctor Sandoval en su programa. En Panamá están muy apretados de ventiladores. Y también yo les hablé de que cada uno de nosotros tenemos en nuestras manos la oportunidad de cuidar y hasta de salvar 1 o 2 vidas ahora mismo. Entonces yo quiero dejar el mensaje a la población, sobre todo los que o no creen que a ellos les va a dar, y es que no sacrifiquemos los pocos ventiladores que quedan. Por favor, si nos enfermamos o enfermamos a otra persona, ya vamos a estar bloqueando los pocos ventiladores que hay. Así que los quiero invitar a que se cuiden y que aprecien los dones que tienen y lo mucho que Dios nos está iluminando para llegar al día que se pueda vencer este virus. Y yo les agradezco que me hayan permitido este espacio. Un placer, como siempre, escucharte. Marta Illueca.